Saludos estudiantes de iluminación. En esta presentación vamos a hablar de luz, textura, forma y contorno. Y esto básicamente es la representación de lo tridimensional en una fotografía. Por eso la imagen que les muestro ahí, esa es una imagen profundamente cargada de cosas. Vean el montón de chunches. Y es básicamente la luz, la dirección de la luz que recorta el contorno del sujeto, la que nos hace pues separar el sujeto de todos esos elementos. Y no solo eso, sino que la luz nos da esta sensación de profundidad, nos muestra las texturas de la pared, etc. Esto es la tridimensionalidad representado en un espacio bidimensional. Y por eso, me disculparán, me cito a mí mismo en nuestra primera diapositiva cuando digo lo siguiente: la fotografía es de lo más antinatural que hemos inventado. Un registro en dos dimensiones de un mundo que percibimos como tridimensional. Sé que pocas veces nos detenemos a pensar en esto, pero tómense un momento. El mundo que vivimos es tridimensional, o sea, percibimos tres dimensiones y bueno, y además está la cuarta dimensión temporal, ¿verdad? En la que transitamos diariamente y sin embargo nosotros agarramos, congelamos la dimensión temporal y las restantes tres dimensiones las ponemos en un soporte bidimensional, encuadrado. O sea, es una cosa bastante extraña. ¿Cómo hacemos para percibir la tridimensionalidad? ¿Cómo hacemos para percibir la profundidad? Es una cosa que hacemos tan a diario que no nos damos cuenta que realmente esto es un lenguaje, como tantas otras cosas. En este caso, esta imagen que les pongo, se las comparto porque tiene estas características. Vean que hay distintos términos en la imagen, algunos más oscuros, unos más claros, y esto nos genera la ilusión de la profundidad. Volviendo al principio de todo esto, ¿cómo se representa lo tridimensional en dos dimensiones? Como les decía, las imágenes son interpretadas por el cerebro, tienen que ser interpretadas, al igual que cualquier lenguaje. Entonces, bueno, este lenguaje que está compuesto, bueno, luces, sombras, contrastes, son los signos que nos permiten comprender lo que vemos en una fotografía. En alguna forma leemos volumen a partir de las transiciones entre luz y sombra. Las luces frontales nos ocultan texturas y detalles, las luces laterales resaltan las texturas y los detalles. Es decir, son signos que nos permiten entender qué estamos viendo, que nos permiten entender aquello que está siendo representado, cómo está conformado. Una luz que viene desde atrás nos separa el motivo del fondo y eso nos permite percibir la profundidad y nos revela el contorno de los sujetos. Vean que de forma muy simple acabo de hablar de las luces básicas de cualquier diseño lumínico así de cajón académico, ¿no? Luz principal, luz de relleno, luz de contorno, luz de fondo. Es decir, son luces que todo el tiempo nos explican y no sé cuánto, y que no nos ponemos a pensar para qué están ahí. Bueno, pues están precisamente para cumplir estas funciones, para revelarnos volúmenes, para mostrarnos texturas, para separarnos del sujeto del fondo. Es parte de un lenguaje. Vamos a ver cada una de estas cosas con detenimiento. Las texturas. Cuando hablamos de texturas, hablamos por fuerza de luz rasante y lateral. ¿Okay? Estamos hablando de esta luz lateral que es de tipo rasante, que nos revela las texturas de los materiales. Esto que está ahí es básicamente la portada de un libro muy viejo, aproximadamente unos 100 años, tengo por ahí guardado. Y bueno, básicamente este libro, pues cuando uno lo mira, no ve ese montón de texturas. Es decir, si la luz viene de frente, simplemente lo que ves es una portada, una contraportada en este caso, de cartón naranja, eh, bastante delgada, pero cuando tiramos una luz rasante al nivel de esta portada, esta contraportada, ¿qué ocurre? Se nos revelan las sombras, se nos revela todo eso que vemos ahí. Es un universo de texturas. De hecho, da esta sensación casi de querer tocar el material.
¿Ok? Lo contrario a esto, ¿qué sería? Bueno, lo lógico, poner luces completamente frontales. Queremos matar las texturas, luces frontales. Queremos que la gente se vea como con una cara de plato, luces frontales. Pero si nuestro motivo tiene una textura que resulta interesante, lo que vamos a hacer es entonces iluminarlo lateralmente para resaltar esa textura. Luego, las formas, el volumen. Esto es el juego de la luz y de la sombra. Vean que la clásica configuración de una luz frontal a 45 grados para retrato tiene como objetivo iluminar el rostro, pero que al mismo tiempo se revele el volumen. Por eso les pongo la imagen de esta calaca. ¿Por qué? Porque vean que básicamente esta luz lateral es la que nos está revelando en este contraste entre un lado y otro de la calaca, pues nos damos cuenta de que tiene volumen, de que es redondo e incluso percibimos la profundidad de los orificios oculares, todo, todo lo que conforma este sujeto se nos revela gracias a esa relación entre luz y sombra. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro interpreta como volumen y profundidad estas transiciones. ¿Ok? Cuando creamos transiciones de alto contraste, encontramos entonces un efecto muy dramático en las tomas. Y esto es una cosa que hacemos mucho. Finalmente, el contorno. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve iluminar para resaltar el contorno? Básicamente esto es para separar del fondo, para darle énfasis al sujeto de la toma. Importante, por definición, una luz de contorno debe venir desde atrás, ¿okay? Aunque sea ligeramente a contraluz, pero no se trata de una luz que caiga lateralmente como las luces para generar textura, sino que por el contrario es una luz que aunque esté arriba, o el famoso kicker que se pone al lado, un kicker es una luz que sí que es lateral, pero está ligeramente a contraluz. Tienen que tener esto. ¿Para qué? Para revelarnos para revelarnos la forma del sujeto. En este caso esta es una foto bastante exagerada, es decir, la luz está totalmente a contraluz y de hecho el contraluz es una luz principal buscando crear este efecto tan particular en el pelo del sujeto, pero básicamente es eso, ¿no? Es separarnos. Importante, vean, les pongo ahí, se trata de crear separación entre el fondo y el sujeto, que no parezcan pegados, pero no es milagroso. ¿Qué quiero decir con eso? Que es importante separar nuestros sujetos físicamente del fondo para que el efecto de la luz realmente funcione. ¿Ok? Es decir, no vamos a tener una persona pegada a una pared y pretender poner una luz de contorno. No va a servir. Lo que vamos a lograr es generar texturas en la pared, lo cual puede verse muy interesante, pero la luz no va a funcionar necesariamente como un contorno. Entonces, ojo con esto. Es decir, para que esto funcione, tiene que haber distancia. En ese sentido, yo muchas veces les digo, vean, para un estudio o para un espacio para fotografiar, es más importante tener tiro, distancia entre el fondo, el sujeto y la cámara que tener un espacio muy amplio. Quiero decir, es más fácil iluminar en un pasillo largo que tener un espacio en donde casi no tienes distancia con relación al fondo, por amplio que sea. Entonces, tomen esto en cuenta. Nos interesa el tiro, nos interesa en alguna medida tener esta distancia, tener esta profundidad hacia atrás para poder iluminar adecuadamente y poder generar efectos. Bien, un ejercicio para hacer en casa. Esto es súper simple, es una tontera, pero lo que quiero es que comprueben por qué se hacen las cosas y no simplemente lleguen a crear un esquema de iluminación ya hecho que alguien compartió, sino que ustedes asuman, ok, esto se hace por estas razones. No simplemente lleguen a copiar y hacerlo tal cual. Y para esto vamos a hacer la iluminación de un sujeto con una sola luz. Y efectivamente mi recomendación es que agarren un juguete, un sujeto pues pequeño, hacer un fondo infinito con un pliego de cartulina blanca. Las fotos que les voy a mostrar están hechas así, tal cual. E iluminemos con una sola luz, tratando de resaltar los volúmenes del sujeto. ¿Qué ocurre con las sombras? ¿Cómo es la transición de luz y sombra? ¿Hay algo molesto ahí? Analicemos qué es lo que estamos haciendo. ¿Okay?
Probablemente el primer resultado va a ser algo parecido a esto. Una luz pequeña y por lo tanto sombras bastante duras. Y vean que aquí los volúmenes son adecuados, ¿verdad? O sea, se siente la musculatura de Skeletor, se siente, o sea, la figura tiene volumen. Pero la sombra que proyecta la figura es molesta. Es una sombra que sale del encuadre, que es como, o sea, no tiene sentido. ¿Será posible disminuir esta sombra sin usar modificadores? Vean que quiero que se acostumbren a colocar primero una sola luz. Si ustedes colocan una sola luz bien, después pueden agregar todo lo que quieran. Pero primero, concentrémonos en una sola luz que funcione. ¿Ok? Entonces, variemos la posición de la luz buscando que la sombra no sea esa mancha oscura que sale del encuadre. Variemos las cosas. Probablemente vamos a llegar a algo parecido a esto. ¿Qué hemos hecho? Cambiamos el ángulo de incidencia, subiendo la luz, y la sombra se coloca detrás del sujeto y se mantiene algo volumen. Tampoco me enloquece, pero digamos de que ha mejorado. Por lo menos esa sombra no es una cosa que sale fuera de cuadro. Esto es importante porque es mantener volumen y que la sombra no nos moleste tanto. Vean que esta es prácticamente la lógica del flash en cámara. La sombra queda detrás del sujeto, no la vemos, desaparece. Pero el problema es que el flash en cámara es una luz que viene frontal. Entonces mata los volúmenes. En cambio acá, con la luz ligeramente picada, tenemos algo de volumen. Bien, ¿qué pasa si a esto le agregamos un modificador para volver esta luz pequeña una luz grande? Algo más o menos como esto. Simplemente una tela blanca, una caja de luz, si la tienen, una sombrilla, lo que sea. Y mantenemos el mismo ángulo de incidencia. ¿Qué ocurre con las sombras? ¿Qué ocurre con el fondo? En mi caso el resultado fue este. La sombra prácticamente desaparece. ¿Ok? O sea, ¡pum! No hay sombra. Se mantienen los volúmenes gracias a que hay sombras suaves. Vean debajo de la cabeza de Skeletor, hay sombras suaves y difusas. Pero sobre todo hay volumen, y esto es muy importante, gracias al reflejo directo en el cuerpo de Skeletor. O sea, vean esas zonas de más brillo. Eso nos habla de volumen también. Lo digo porque muchas veces hay como una nota de huir del brillo, como si los brillos, los reflejos directos fueran malos. Y no. O sea, los reflejos también nos van a hablar de volúmenes, también nos van a dar información. Y bien utilizados pueden ser muy estéticos. Vean cómo se ve esa armadura pectoral del gran Skeletor. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con esta imagen? Para mí, bueno, podrían estarnos pidiendo esto, ¿no? La famosa imagen de fondo blanco. Pero para mí, el problema que tiene esta imagen en este momento es que carece de profundidad. O sea, hemos ganado con la representación de Skeletor, pero todos nuestros elementos parecen estar en un solo término. O sea, casi quedaría lo mismo tener a Skeletor pegado a un espejo y una luz blanca y ¡paf! Y que ya todo se rellena automáticamente. Nos falta profundidad acá. ¿Podemos darle profundidad a esto igual con una sola luz? Ojo, esto es muy importante porque de esto les he hablado antes. Es la restricción. Busquemos una bandera. Es un pedazo de cartón, cualquier material opaco, lo que sea. Y lo que hacemos es tratar de restringir la luz que incide en el fondo. Tratar de que esta luz no llegue al fondo con la misma intensidad con la que llega al sujeto. Simplemente, ¿cuál es el objetivo? Crear una gradiente que separe el sujeto del fondo. ¿Qué ocurre ahora? Si lo hicimos bien, deberíamos tener algo como esto. Básicamente hay una gradiente que va de más oscuro a más claro. Tengo que admitir que no estoy muy contento con mi resultado. Quería que quedara un poco más definida. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando uno está tratando de trabajar con las cosas mínimas. Prueben a hacerlo ustedes. Tal vez les queda mucho mejor. Sin embargo, a pesar de que no tengo la gradiente que yo deseaba, vean qué interesante los brillos, las sombras tenues. Hay una representación de volúmenes aquí. ¿Okay? Ahora, podríamos volver esto mucho más complejo. Yo no voy a seguir acá porque quiero que ustedes lo experimenten. Y es que podríamos agregar más luces. Más luces sin agregar luces. Ojo, podríamos agarrar simplemente un espejo, ponerlo atrás, obviamente fuera del encuadre, y utilizarlo como una luz de contorno, que refleje la fuente de luz principal y que nos haga un contorno por el lado derecho. Por ejemplo, esa es una opción. También
Podemos poner una bandera negra a la izquierda de Skeletor. ¿Para qué? Para darle más contraste. Con lo cual vamos a mejorar todavía más esa representación de volúmenes. ¿Ok? Ahora, ya si quieren comenzar a meter más luces, están en libertad de hacerlo. Lo importante es que ya tenemos esa luz clave, esa primera luz que funciona y a la cual le podemos ir quitando y poniendo cosas. Lo que quiero es que eviten volverse locos y meter chunches. Es algo que ocurre mucho, ¿no? Que comienzan a meter y meter cosas. No metan cosas de buenas a primeras. Plantéense primero que mi luz principal, ¿qué va a ser? ¿Qué quiero lograr? Y a partir de eso van sumando elementos hasta alcanzar lo que ustedes quieren. ¿Ok? Eso sería por mi parte. Y bueno, me quedo como siempre atento a sus preguntas, consultas. Estoy aquí para ustedes.